Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aviario TV. Este vídeo es muy importante porque vamos a hablar de veterinaria aplicada al criador. Vamos a hablar de tres productos que todo el mundo conoce, que son muy baratos y que todos solemos tener en casa. Por un lado el agua oxigenada, por otro lado la povidona iodada, que muchos conocen por betadine, y por otro lado el alcohol etílico, que a fin de cuentas son tres tipos de antisépticos, como digo, muy utilizados, y vamos a hablar de cómo podemos aplicarlo en nuestros hogares, ¿vale? En concreto, cómo podemos aplicarlo en el uso en nuestro criadero. Por eso digo que este vídeo es importantísimo para todos los criadores. Antes de hablar de estos productos en concreto y de hacer un poco una comparativa entre ellos, hay que tener muy claro y definir qué significa la palabra antiséptico. ¿Qué es un antiséptico? Un antiséptico realmente es una sustancia que cuando se aplica sobre los tejidos de un ser vivo, por ejemplo la piel, sirve para destruir microorganismos e inhibir su reproducción, ¿vale? Prevenir, digamos, que se infecte. Y hablamos de piel, que es lo más normal, que es su uso más normal, pero también pueden ser ingeridos, que ya lo veremos detenidamente, o incluso tener otros usos, ¿vale? No solo es simplemente un tratamiento para las heridas o para la piel sana, tiene más amplitud de usos. Lo que tiene que quedar claro es que realmente los antisépticos no son ni antibióticos ni desinfectantes potentes, aunque realmente la diferencia técnicamente entre un desinfectante y un antiséptico no está del todo clara y depende mucho de la dosis, ¿vale? Pero recordar que son un producto, digamos, diferente a estos otros, y con lo cual nos está indicando que los podemos encontrar de forma fácil, sin receta ni nada, tanto en cualquier farmacia, que se venden a bajo precio, incluso en supermercados, ¿vale? De hecho, raro no, rarísimo es la casa, ya digo, que no tiene este producto, al menos 2 o 3 de ellos, todas las casas los tienen. Antisépticos podemos hablar de que hay más, ¿vale? No es tan simple como pueda parecer, pero estos son los más comunes en cualquier hogar o tienda. Por eso en este vídeo queremos hablar precisamente de que los más habituales que tenemos, tanto en casa como en el criadero. Así que vamos a ir al grano, que es lo importante. ¿Para qué los podemos usar? ¿Para qué valen? Bueno, pues realmente lo que tenemos que valorar es que primeramente lo que vamos a hacer es hablar de cuáles son sus usos en general, ¿vale? Hablando de todo ello en conjunto, y luego vamos a ver diferencias entre cada uno de ellos y ver realmente cuál puede ser mejor que otro y por qué. Como regla general todos sabemos que los antisépticos se utilizan para limpiar heridas, ¿vale? Evitando que se infecten, lo hemos dicho antes, o bien para piel ya limpia, por ejemplo ante cirugías también, ¿vale? No solo para limpiar una herida, sino por ejemplo antes de una cirugía se utilizan para prevenir infecciones posteriores al abrir. Eso, como digo, son los usos más conocidos, ¿vale? Los conocemos todos. ¿El ejemplo típico cuál es? Pues el típico niño que se ha hecho una herida jugando en el parque y sus padres le ponen betadine para que no se infecte, ¿vale? Perfecto. Pero hay más usos. Por ejemplo, los desinfectantes, en este caso los antisépticos, se pueden utilizar para limpiar instrumental que utilicemos a diario. Es una manera más de limpiarlo. También se pueden utilizar para desinfectar instalaciones, aunque realmente en este aspecto hay que reconocer que hay productos mucho más potentes y eficaces. Y luego más usos, por ejemplo, uno muy importante y que no lo tenemos en consideración muchas veces, que es el lavado de manos. No hay que ponerse extremistas, pero las manos realmente, una de las vías de contagio en un criadero somos nosotros mismos como criadores o cuando actuamos como visitantes. Y realmente, ¿cuántas veces nos lavamos las manos bien para atender a nuestros pájaros? Pues muy pocas. Y sería una buena costumbre, igual que si nos las laváramos para comer, que nos laváramos las manos antes de atender los pájaros, antes de echarles de comer, antes de coger este pájaro que está enfermo, etcétera, etcétera. Como digo, sería una buena costumbre. Pero también hay que tener, digamos, en cuenta otro uso, que es que estos productos pueden tener un cierto efecto curativo. En procesos de patología leve, como por ejemplo procesos fúngicos a nivel de la piel y demás, la povidona iodada, por ejemplo, se puede utilizar, como digo, en el tratamiento de hongos, tanto en ese sentido, en el uso tópico de la piel, como oral, ¿vale? Se puede utilizar. Aunque esto realmente, el efecto curativo de estos productos hay que verlo un poquito más con lupa, pero bueno, ¿pueden tener los antisépticos un cierto efecto curativo? Por supuesto que sí. Y luego realmente hay dos usos que se han puesto muy de moda en la actualidad, se habla un poco que es una opción muy buena para utilizar en los criaderos, y estos dos usos, digamos, novedosos, por así decirlo, vamos a hablar de ellos al final del vídeo. Lo que vamos a hablar ahora la parte más importante es buscar las diferencias entre ellos, porque todos tenemos claro que estos son antisépticos, todos tenemos claro que se utilizan fundamentalmente para limpiar heridas y demás, pero
¿cuáles son las diferencias que tenemos que tener en todos ellos? Vamos a comparar los tres que están aquí, el alcohol, la povidona yodada, conocida por muchos como Betadine, pero realmente Betadine es una marca comercial, y también el agua oxigenada, ¿vale? Y luego vamos a comparar por otro lado, que no está aquí, pero es otro producto muy utilizado a nivel clínico, que es la clorhexidina. Respecto al alcohol, primeramente, hablamos del alcohol. El más utilizado en casa es el que tenemos aquí, el de 96 grados, ¿vale? El alcohol al 95%. Pero el más eficaz en cuanto a uso clínico, de limpieza y demás, sería el del 70%, ¿vale? No este. El del 70% sería el más eficaz, como digo, para prevenir, sobre todo, para prevenir el desarrollo de bacterias. Se ha empleado mucho el alcohol para limpiar heridas abiertas, ¿vale? Como un antiséptico normal, pero tenemos que mentalizarnos, tenemos que tener ya claro de que hay que descartar ese uso. ¿Por qué? Porque el alcohol realmente es un producto muy irritante y porque para limpiar heridas tenemos otros antisépticos mucho mejores. Con lo cual, al principio, el alcohol lo descartamos, ¿vale? Vamos ahora con el agua oxigenada. El agua oxigenada tampoco va a ser el mejor antiséptico para una herida abierta, aunque se puede usar para ello y se utiliza bastante más que el alcohol, pero hay que reconocer que tiene una buena actividad viricida. No es muy buena actividad bacteriana, es un poco débil su actividad, pero en cierto modo sí que lo podemos utilizar para limpiar heridas, ¿vale? Mucha gente lo utiliza, pero como digo, no sería la mejor opción, entre todos los antisépticos que tenemos, no sería el mejor el agua oxigenada. Y ahora vamos a hablar de la povidona yodada, que es realmente el más usado por goleada además y uno de los más eficaces. Y es que, digamos, es un producto absolutamente conocido y posiblemente el producto que más esté en todos los hogares, ¿vale? El producto antiséptico que más esté en todos los hogares. Y lo que hay que quedar claro es que la povidona yodada es diferente a lo que hablamos de tintura de yodo o lo que hablamos de merbromina. La mercromina, que en muchas casas se llama a este producto, ¿vale? Utiliza la mercromina que llamábamos de toda la vida, no es exactamente el betadine este, ¿vale? Se parecen bastante en bastante aspectos, pero tanto la merbromina, que es su nombre real, como la tintura de yodo son antisépticos diferentes, ¿vale? Con bastante parecido, pero diferentes a la povidona yodada, que es de la que estamos hablando y que es la más habitual en los hogares. Y luego povidona tenemos varios tipos. Tenemos una povidona de tipo jabonoso, que se utiliza mucho para las manos. Tenemos la povidona, digamos, líquida habitual, que sería esta. Tenemos distintos tipos de povidona. Y luego, por otro lado, lo que quiero hablar antes de terminar respecto a la povidona yodada, es también hablar de la clorhexidina, que es mucho menos conocido a nivel, digamos, habitual, pero es mejor que el betadine, es mejor que la povidona en muchos aspectos. Por eso vamos a hacer como una especie de comparación rápida entre las ventajas de la clorhexidina y las ventajas de la povidona yodada, o en este caso lo que conocemos todos como betadine. Los dos, lo bueno que tiene tanto la povidona yodada como la clorhexidina es que tienen un amplio espectro de actuación, que es lo que realmente nos interesa en este caso, con lo cual, vale, un punto para cada uno, perfecto, pero luego vienen las diferencias importantes. La acción de la clorhexidina es mucho más rápida, la clorhexidina actúa mucho antes, y luego otro aspecto muy importante es precisamente la duración del efecto. La clorhexidina respecto al betadine dura prácticamente el doble. Eso es muy importante. El betadine realmente su efecto dura aproximadamente unas 3 horas. El de la clorhexidina estamos hablando que mínimo dura el doble. Mínimo estamos hablando de 6, 7, 8 horas. Con lo cual, fijaos la diferencia en la duración del efecto. Y luego otra ventaja muy importante de la clorhexidina es que prácticamente no hay riesgo de irritación en la piel, pero con la povidona sí. La povidona sí que en cierto modo es irritante y luego también se absorbe a nivel sistémico, con lo cual tenemos que tener en cuenta que tiene también sus riesgos, ¿vale? Por tanto, si entre todos estos, como conclusión antes de hablar de los otros usos que vamos a hablar ahora, si tengo que elegir uno de estos para el uso diario en mi criadero, primero elegiría la clorhexidina, siempre teniendo a mano también la povidona yodada. Los otros podemos descartarlos, pero lo que quiero hablar para terminar, y lo que estáis esperando muchos viendo este vídeo, es hablar de dos usos, digamos, novedosos
de los que se habla ahora sobre el agua oxigenada, ¿vale? El agua oxigenada se está utilizando, lo están utilizando algunos criadores con dos usos. Primeramente, para detectar si hay cocidios en heces, ¿vale? Un método de detección, digamos, rápido y barato, ahora hablamos de él. Y también como tratamiento curativo frente a megabacterias. Ya sabéis, porque lo hemos hablado en más vídeos y las conocéis perfectamente, posiblemente las dos enfermedades más famosas de los criaderos son los cocidios y las megabacterias, ¿vale? Que en cierto modo tienen síntomas parecidos, aunque también se pueden distinguir. Muchos hablan de que, bueno, lo habéis visto todo seguro en algún vídeo, en algún comentario, en algún artículo, etcétera, etcétera, os lo han comentado a viva voz. Muchos hablan de que si a una muestra de heces le echamos unas gotitas de agua oxigenada, si reacciona y se forma espuma, estamos hablando de que hay sangre y por tanto deducimos que hay cocidio. Con lo cual, ¿qué ventaja tendría este método? Que es muy barato, que es muy simple, lo podría hacer todo el mundo. Y nos ahorraríamos ¿qué? Nos ahorraríamos tener que analizar a través de un veterinario, a través de un laboratorio, la muestra de heces para confirmar cocidio. Según esta teoría, si funcionara este método, no tendríamos que analizar para saber que son cocidios en la heces. Eso es la ventaja. Ahora, el inconveniente, personalmente, es que es poco eficaz, ¿vale? O sea, es un método de diagnóstico muy poco eficaz. Es cierto que el agua oxigenada reacciona con la sangre, ¿vale? Y se forma una serie de burbujas. Nosotros, por ejemplo, si en una herida que está sangrando o que ha sangrado hace poco echamos agua oxigenada, veréis que se forman burbujas, incluso una especie de espuma. De hecho, por ejemplo, en humanos no se nota tanto, pero a lo mejor un animal grande que tiene una herida, si echamos agua oxigenada se forma tal cantidad de espuma que es brutal, es una imagen muy llamativa. Entonces es cierto que si echamos agua oxigenada en una muestra que tiene sangre, se pueden formar burbujas. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Y la primera de ellas es que es cierto que sí, los cocidios, lo que ocurre con los cocidios es que al instalarse provocan un daño en el epitelio del intestino, ¿vale? Y ese daño en el epitelio puede provocar que también se produzca un daño en los vasos que hay alrededor. Tener en cuenta que en el intestino delgado, ¿vale? Como es un órgano que se utiliza para absorber todos los nutrientes que comemos, ¿vale? Absorbemos muchas cosas en el intestino delgado, pues entonces está muy irrigado, tiene muchos vasos, con lo cual pequeñas roturas en las células de ese intestino pueden provocar también que se libere sangre. Por eso relacionamos los cocidios con que hay heces con sangre, porque ese daño que provoca los cocidios en la mucosa, digamos, intestinal, provoca que haya sangre. Ahora bien, no siempre vamos a destacar esta sangre, no siempre vamos a poder verla a simple vista, y luego también pensar que no siempre que haya sangre en una muestra de heces podemos estar hablando de cocidio. Tenemos que hablar de muchos otros procesos. Ya sabemos que la cocidiosis puede ser el más común, pero tenemos que hablar de otros muchos procesos que puedan dañar el intestino y provocar esa sintomatología. Con lo cual, cada uno, si quiere utilizar este método, perfecto que lo utilice, pero en mi opinión no es un método eficaz en comparación con una analítica veterinaria que te da garantía. Ahora bien, seguro que muchos de vosotros opináis que, claro, lo que está diciendo es que como es veterinario, pues no quiere promocionar este método tan eficaz porque, claro, perdería dinero el que recibe de hacer analíticas. Bueno, realmente, primeramente, yo no vivo realmente de hacer analíticas, ¿vale? Aunque haga analíticas. Y segundo, que sinceramente, con sinceridad os digo que no lo considero un método realmente eficaz para detectar cocidio. Para detectar cocidio, en mi opinión, es el método más eficaz, realizar una analítica laboratorial y que el propio laboratorio, el propio veterinario, nos confirme si realmente hay cocidio, si no hay, qué cantidad hay y cómo nos planteamos el tratamiento, ¿vale? Y luego el segundo uso que se habla de esta agua oxigenada, que digamos, es un poquito más complicado porque es cierto que hay bastante discrepancia entre veterinarios al respecto, es utilizar agua oxigenada ingerida oralmente para curar las megabacterias, ¿vale? Según algunos trabajos veterinarios, sobre todo de veterinarios de compañeros en Italia, también algún compañero de España, han probado que utilizando agua oxigenada, en concreto no es una agua oxigenada típica, ¿vale? El agua oxigenada, digamos que tiene distintos tipos de agua oxigenada, ¿vale? Sería una variante de agua oxigenada concreta, pero utilizando esa agua oxigenada concreta podríamos curar las megabacterias sin tener que recurrir a los típicos antifúngicos, que si la anfotericina B,
que si el fluconazol, que todos esos, ¿vale? Mi opinión al respecto, ¿cuál es? Yo he probado este método de utilizar agua oxigenada, esta agua oxigenada que recomiendan, lo he probado tanto en animales únicamente suministrándoles esa agua oxigenada, las dosis que recomiendan. He probado también animales suministrándoles agua oxigenada y luego el tratamiento fúngico normal, y otros animales con el tratamiento fúngico habitual, como digo, el micostatín, el fluconazol, la anfotericina B, todos los que conocéis. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bueno, por los resultados que he visto de animales diagnosticados claramente con megabacterias, ¿vale? Estamos hablando de animales que se han diagnosticado con megabacterias y le hemos dado este tratamiento. Evidentemente es una muestra reducida y es bueno hacer pruebas y trabajar para ampliarla, pero mi opinión al respecto es que puede ayudar en el tratamiento curativo, puede ayudar en la resolución, pero todos los animales que hemos tratado únicamente con el agua oxigenada, pasado un tiempo han recaído, ¿vale? Con lo cual, mi idea de momento al respecto es que puede ser interesante como un tratamiento complementario al de los antifúngicos normales, pero como un tratamiento exclusivo, como proponen muchos, en mi opinión no funciona. Pero bueno, todo es probar, todo es seguir aprendiendo, todo es seguir analizando casos y valorando los resultados. Ya terminamos el vídeo, pero para terminar os voy a poner en los comentarios 2 artículos que tenemos en el blog, precisamente hablando sobre estos 2 aspectos, sobre la utilización del agua oxigenada para detectar cocidios y la utilización del agua oxigenada, mis experiencias personales al respecto del agua oxigenada para tratar megabacterias. Espero que este vídeo os haya gustado, nos vemos en próximo, un saludo.